don Gabriel. Bueno, primero agradecer su visita y este encuentro aquí mismo, en esta pérgola, en esta plaza que está en la conciencia de todos los limachinos. Pero, y de muchas historias de amor y de desamor. Absolutamente. Muchas PLRs en la... Claro, no, y también acuerdos. Porque aquí se salían bailes los fines de semana, ¿no? Yo me acuerdo que aquí había música hasta hace poco tiempo atrás. Sí. Aquí se venía a bailar, ¿ya? Y yo recuerdo la primera vez me sacó a bailar una amiga de mis hermanos mayores, ¿ya? Y yo nunca había sentido un temblor en las piernas, sí, claro, porque primero me sacó a bailar ella, y segundo, yo era la primera vez que bailaba, así que... en este lugar. Este era el centro de reunión. Sí. Mire, nosotros partimos, don Gabriel, bueno, contarle antes que cualquier cosa que yo y mi colega trabajamos en temas patrimoniales hace un tiempo ya, patrimoniales históricos, en términos genéricos. Y yo ahora estoy cursando un magíster en patrimonio en la Universidad del Paraíso, en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, me metí a trabajar un tema que es la declaratoria de zona de interés histórico en la población de la CCU. Así está asignado en el plano regulador, en el proyecto de plano regulador comunal para Limache, que está tramitándose desde 2015 más o menos a la fecha. Y en ese tráfago y en ese irnos documentando y en ese ir recogiendo información, a mí en lo particular me interesaba la población porque es una población que tiene una historia que está muy ligada a un proceso político. Entiendo por lo que me han dicho, data más o menos del año 1937 o 38 y se corresponde con las políticas sociales, habitacionales de los gobiernos radicales de la época, particularmente el presidente Pedro Aguirre Cerda. Y ligado naturalmente a una industria que tiene muchísimos años, tenía muchísimos años ya a la fecha, y el conjunto de relaciones que ahí se dan de naturaleza social, económica, cultural. Y en ese andar y en esa problemática patrimonial particularmente urbana, sumado al hecho de Urmeneta, nos fuimos encontrando también de a poco con no solo la historia social, sino que también la visión de un paisaje industrial, por tanto también patrimonial. O sea, más allá de las casas y más allá de la infraestructura, hay un conjunto de relaciones de naturaleza cultural, social, que van tejiendo en la trama urbana un paisaje. Y por sobre eso nos fuimos dando cuenta de que hay una memoria histórica de Dulce y Agraz. Hay un reconocimiento de la comunidad en relación a su industria también como una comunidad obrera, pero también hay un trauma a propósito de hechos del pasado. Entonces nos fuimos sumergiendo de a poco y nos fuimos encontrando con que hay distintas capas, pero más allá de eso hay una situación, hay un hecho de memoria histórica que es muy importante, que tiene que ver con los hechos del 73, qué sé yo, y antes también y anteriores, pero que de alguna manera en todo este discurso del patrimonio que han instalado los públicos tanto como los privados, eso de alguna manera no aflora o no aparece con el reconocimiento que debiera tener. Entonces, más o menos en esos ámbitos, yo queríamos conversar con usted. Si usted son distintas escalas, hay distintos ámbitos, pero como usted es una persona que está más que documentada, nos interesa conocer su visión, su experiencia, su relato y su memoria también. Eso en términos generales. Perfecto. Mira, yo te voy a decir por qué yo acepté tu invitación, ¿eh? Sí. Primero porque te conocí en un momento sí. bien particular, que era cerca del 11 de septiembre, en que hubo un homenaje a las víctimas que viviendo en Limache están desaparecidas.
y justo en un lugar que es bien simbólico porque esa fue la represión más fuerte que hubo en Limache, junto con la conservera Parma. Pero mira, más allá de eso es porque yo creo que el país vive un momento bien especial, ¿no? Estamos en la posibilidad de tomar decisiones que pueden cambiar muy positivamente la historia del país. Sí, claro. Y creo que el patrimonio, para centrarme en el tema que a ti te preocupa, juega un rol tremendamente importante. Y no solamente el patrimonio material, porque normalmente la gente habla de los edificios, de las cosas que son tangibles, ¿no? Sí. Pero detrás de las cosas tangibles siempre hay una historia, ¿no? Y eso es lo intangible, ¿no? Y no puede haber un desarrollo de un país que no tenga solamente que tenga solamente en consideración los aspectos materiales, ¿no? Sino que también los aspectos humanos, sociales, culturales. Y es el desarrollo integral que es lo que hace que los países progresen. Más allá de las coyunturas políticas, de los problemas cotidianos que uno tenga, es en la medida en que esos dos elementos están muy concatenados, ¿no? Permite precisamente que nuestra vida sea más fácil, sea más alegre, sea más inclusiva, sea menos disgregadora como es la de hoy día, ¿no? Porque detrás de todas estas experiencias hay hechos que aprender, ¿no? Y por eso es importante cuidar el patrimonio, ¿no? Y el patrimonio, como tú bien decías, tiene que ver también con el medio en que uno vive, es decir, con la estética, con lo que uno reconoce como lo bello que uno tiene en su entorno. Estamos aquí, por ejemplo, en la pérgola, que afortunadamente a nadie se le ha ocurrido destruirla, ¿no? ¿Ya? Que es un símbolo de Limache, y esto hace de que aquí haya vida, ¿no? La gente viene, siempre se pueden hacer cosas mejores desde el punto de vista de la gestión cultural, pero aquí, yo no soy de esas personas que creen que todo lo pasado fue mejor, pero hay ejemplos en el pasado que nosotros hemos ido perdiendo, hemos ido destruyendo. Aquí habían conciertos operáticos, ¿ya? Que le transmitía la radio cooperativa. Calcula. ¿Ya? En ese tiempo era de Valparaíso. Sí, bueno, sí. Y en este lugar la gente venía a escuchar ópera, conciertos. Y esto que ustedes ven vacío ahora, a esta hora, estaba lleno de gente. Porque es mentira que a la gente no le gusta la música de ese nivel, ¿no? Lo que pasa es que no hay oportunidades para eso, ¿no? Y eso yo creo que es lo que a mí me motiva colaborar contigo en tu trabajo de investigación, porque a mí me parece que es tremendamente importante para el desarrollo, como te decía, del país, de la sociedad, y en ese sentido el patrimonio juega una enorme importancia. Don Gabriel, ¿y qué tiene que hacer una ciudad y qué tiene que hacer un tomador de decisión y una estructura de gobierno local para que eso efectivamente se preserve o logre combinarse adecuadamente con los ritmos de otros procesos y de otros desarrollos? Porque le coloco el caso de la discusión hoy día vigente en Limache, que tiene que ver con su nuevo plano regulador. Y hay un conflicto menor, pero existe un conflicto y la gente reclama un poco, digamos, por el riesgo, el peligro que ven de la pérdida del carácter de este eje, que es Urmeneta, con edificios, qué sé yo. Y por el otro lado, digamos, por el lado de esta zona de la CCU, se establece una zona de conservación histórica que es la población, pero en el fondo eso dice relación con que hay que conservar la fachada, en estricto rigor. Pero la industria propiamente tal va a quedar rodeada, y la zona va a quedar rodeada de una serie de usos que son súper intensivos. Entonces, ¿cómo ordenamos el territorio de manera tal de que ambos valores que son necesarios se preserven, se conserven y a la vez también haya desarrollo, dinámica y actividad, digamos? Voy a partir con lo último que tú dijiste, porque aquí también hay un contrasentido que en general las políticas públicas no lo han adecuadamente resuelto. El patrimonio forma parte de la creación de riqueza. Sí, claro. O sea, uno conserva el patrimonio, como lo dije anteriormente, o sea, no solamente la cosa material, sino que también humana, etcétera, como un concepto integral, ¿no? Genera riqueza, ¿no? Y por lo tanto, aquí no se trata
de que vamos a resolver el problema con un proyecto, sino que vamos a resolver el problema con una estrategia, con un concepto. Y no por darle una manito a las autoridades de Limache, este es un problema que lo tienen todas las ciudades de Chile. De todas maneras. Todas las ciudades de Chile. O sea, nosotros como política de Estado nunca hemos sido capaces, fundamentalmente por algo que tú insinúas, por los intereses que están en juego. ¿Ya? Porque naturalmente una inmobiliaria, hacer un edificio en la principal avenida de Limache, importándole nada el entorno, ¿ya? Es un buen negocio, ¿no? Y eso es innegable, pero es un negocio que sirve a un grupo y no sirve a la comunidad. Porque de que necesitamos vivienda, en Limache las necesitamos. El problema es dónde y cómo se hace. Exactamente. ¿No? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer aquí no es tener ejemplos para decir, mire, yo estoy de acuerdo con el patrimonio porque hago tal cosa. O yo estoy de acuerdo con el patrimonio porque como autoridad, porque me opuse a las termoeléctricas, por ejemplo. ¿No? Pero no hago nada para evitar que eso ocurra. Porque el plan regulador que lleva... mira, tú me dijiste que había empezado el 2015. Sí, por lo menos formalmente. Germán Irarrázaval comenzó con esto. O sea, y no ha habido capacidad política para poder llegar a un acuerdo. ¿Ya? O sea, por lo tanto, la autoridad lo que tiene que hacer es definir no aspectos aislados, ¿ya? Sino que una política, o sea, una manera de sentir efectivamente cómo tiene que ser la gestión. Y insisto, no es un problema solo de la comuna de Limache, esto existe en todo el país porque los instrumentos de planificación territorial ya escasamente, bueno, ahora están obligados porque la ley así lo establece, a considerar aspectos de carácter ambiental. Ambiental y patrimonial también. Claro, pero en el caso ambiental no está incluida la gestión. Sí. ¿Ya? Pero en el caso patrimonial no. No, son solo títulos. Por eso digo, entonces lo que hay que hacer es efectivamente tener una política que obligue que los planos, primero que los planos reguladores estén actualizados, ¿ya? Y que las municipalidades y las autoridades que no lo tienen actualizado tendrán que ser sancionadas, porque ese es el instrumento que permite que la ciudadanía tenga confianza en el desarrollo del territorio. Correcto. Mira, yo te voy a contar una experiencia que para mí fue muy traumática, ¿no? Quizás vamos a salir un poco del tema, pero para que comprenda lo que yo te estoy diciendo. Mira, yo cuando era intendente tuve que votar a favor de la aprobación de la resolución de calificación ambiental de la construcción de las termoeléctricas. Sí. Y lo hice por una sola razón, porque la legislación obligaba, de acuerdo a las normas que estaban establecidas, a aprobar el proyecto, ¿no? En un lugar que a mí me parece que era una torpeza hacerlo ahí, porque ese lugar tiene potencialidades muchísimo más atractivas desde el punto de vista de este concepto que yo tengo del desarrollo, hacerlo en otro lugar. ¿Pero por qué se hizo así? Bueno, porque la planificación del territorio lo permitía, ¿no? Y claro, a mí hubiese sido mucho más fácil como autoridad haberme corrido, haber votado en contra porque lo podía hacer, ¿no? Pero era engañar a la gente, porque resulta que eso iba a las instancias superiores, iba a llegar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, que es lo que sucedió finalmente, dijo, mira, este es un proyecto que está dentro de la norma. Entonces, un regulador del año 65. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que las autoridades tienen que ser responsables de las cosas que hacen y de las cosas que dejan de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una gran oportunidad precisamente para que en Limache y en general en el país, vuelvo a insistir, porque la Constitución, a mi juicio, debería establecer la obligatoriedad de las autoridades de cumplir, ¿ya? Con contar con estos instrumentos actualizados, ¿no? De tal forma que podamos definitivamente en el país ordenar el territorio, porque al final de cuentas, ¿qué nos queda? Si nos queda nuestra relación con el medio ambiente en que estamos, ¿no? Y eso tiene una relación social entre todos. Por eso te decía yo que es muy importante lo que ustedes están haciendo, precisamente para que en el caso particular de estos dos proyectos, y en específico el que a ti te preocupa en relación a tu tesis, se considere no como una situación parche, o como una situación en el sentido aislada, ¿ya? O como una cuestión formal, sino que efectivamente la recuperación de ese patrimonio implique un impacto en la ciudad e implique un impacto en este concepto general que yo te estoy planteando, que es lo que yo creo que debe ser el patrimonio. O sea, es posible pensar a su juicio experto, por supuesto,
es posible pensar no solo en el aspecto funcional de zonificar, sino que efectivamente de ir más allá, de generar gestión, Pero ¿tú crees que tiene sentido remodelar la CSU para un museo que no dé cuenta de la importancia social, económica, yo diría histórica, que ha tenido esa instalación industrial en esta ciudad? Sí, claro. Bueno, el lema de la puesta en valor del inmueble que va a ser un museo lo escuché en la radio el otro día, es ven a conocer la magia de la cerveza. No sé si eso le dice mucho o poco a la comunidad de Limache. O sea, eso no le dice nada a nadie. Correcto. ¿No? Porque claro, yo puedo hacer eso mismo, no sé, a la entrada de Santiago, donde hay una cervecera. Exacto. ¿No? O sea, el tener un museo de la cerveza se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Pero lo que no se puede hacer en cualquier parte es que aquí en Limache hubo una instalación industrial que tuvo un efecto en la historia de esta ciudad, ¿no? Que representa, yo diría, una parte importante del movimiento obrero de Limache, que representa en parte importante una comunidad que se expresaba en cosas tan sencillas, que tenían orquestas, por ejemplo, tenían una actividad cultural, se vinculaban con el resto de la ciudad. Yo en esa escuela que está ahí al frente del 88, íbamos todos los días, salíamos con un tarrito, nos mandaban a la CSU a buscar levadura, ¿no? Y con una cuchara cada uno nos daban la levadura ahí formados, qué sé yo. O sea, habían cosas tan sencillas como esta. O sea, no era una cuestión que estuviera arrinconada allí, que estuviera alejada de la vida social, tenía mucha importancia. Y eso es lo que tiene valor. Eso es lo que pareciera hoy, ¿no? Pareciera que fuera una cosa ajena, lejana. Claro, bueno, yo no tengo muchos datos del proyecto, he escuchado esas críticas, no, pero si esas críticas son ciertas, la verdad es que va a ser una cosa que, como insisto, se puede hacer en cualquier parte. La podrían hacer en Valdivia también si quieren, pero por toda propiedad, o en muchas otras ciudades también. ¿Qué elementos debiera tener un proyecto museal de esta ruina? Porque eso es en términos técnicos, digamos, pero es más que eso, digamos. O sea, a mí me parece que si uno hace un recuento de esto, esto parte por una decisión, como tú contabas al comienzo, de una política pública que implicaba de que donde se instalaban las fábricas había una población al lado. Y aquí está Rayón Said en el caso de Quillota, ¿no? Que es un ejemplo también bien relevante. Pero era como una política que existía en ese tiempo a propósito de las políticas sociales, de tal manera de resolver un problema que en aquellos entonces era muchísimo más crónico, más complejo y más difícil de resolver, que era la vivienda, porque no habían recursos, la economía del país no era suficientemente potente como para poder tener políticas de expansión de la vivienda, ¿no? Había muchos lugares donde se vivía en condiciones muy paupérrimas, aquí en Limache mismo, uno iba al estero y habían casas de cartón, en fin. ¿Ya? Y por lo tanto era una política social. Eso es lo primero que hay que reflejar, es cómo desde las políticas públicas se enfrentó un problema. Y un problema que tenía un concepto, y un concepto que nosotros hemos ido perdiendo en el tiempo. Las ciudades empezaron a extenderse. Así es. Y se empezaron a extenderse de tal forma de que en muchos casos las poblaciones, las familias más pobres, con menos recursos, se fueron yendo y alejándose de los lugares de trabajo, ¿no? En Santiago es el ejemplo, yo diría, clásico en Chile, pero eso ocurre, insisto, en muchas ciudades grandes. Y bueno, y por lo tanto, para la gente encontrar trabajo puede a lo mejor no ser una dificultad, lo es cierto, pero digo, o sea, hay más oportunidades, hay más cerca. Claro, pero el hecho de la cercanía, digamos. Claro, no, pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que tú podrías conseguir, por ejemplo, un obrero de la construcción que vive en las afueras de la ciudad, el poder llegar al lugar de trabajo le empieza a salir más caro. Sí, claro. O las personas que trabajan en los servicios, en fin. Entonces, por lo tanto, y no solamente caro desde el punto de vista económico, ¿no? Sino que desde el punto de vista del uso de su tiempo. ¿Ya? O sea, una familia que necesita 3 horas diarias, como las hay en Chile, para ir al trabajo y volver. Tú entenderás que
escasamente puede hablar con sus hijos, ¿ya? La mujer sobre todo se ve más afectada, o sea, tiene una cantidad de efectos sociales. Por lo tanto, aquí hay un concepto que nosotros hemos ido perdiendo, insisto, ¿ya? De poder concentrar las actividades de forma tal que uno pueda tener acceso a ellas a costos más eficientes, ¿no? Y aquí había una solución. Eso es una cosa. Ahora, eso dio origen a una forma de vida. ¿Por qué? Porque esos trabajadores trabajaban en el mismo lugar y vivían en el mismo lugar. ¿Ya? Y eso hace de que las relaciones sociales sean distintas a cuando uno vive disperso. Sí. Yo no estoy diciendo de que tenemos que volver a este modelo, estoy diciendo nomás que allí hay ciertas enseñanzas, ¿ya? Que uno puede sacar de experiencias de este tipo, que hoy día están puestas en el otro extremo. ¿Me explico? Y bueno, y ahí, en el caso particular de la CSU, fue generándose un mundo cultural muy interesante. Ya, no solo por razones políticas, sociales, sino que también culturales. Ahí hubo muchas expresiones, por ejemplo, orquestas que acompañaban, hay una banda que estaba en todos los desfiles, había una relación de ese proyecto con la comunidad. Habían un conjunto de festividades que Y terminaron además, siendo súper importantes sí, y en dentro, el espíritu comunal, digamos. sí, y había además otra cosa, era la mejor cerveza de Chile. Eso, todo el mundo destaca eso. O sea, Limache se caracterizaba por dos cosas, se caracterizaba por los tomates y por la cerveza. No tenemos cerveza ni tenemos tomate hoy día, aunque algunos están haciendo algún esfuerzo para producirlo. ¿Ya? Por lo tanto, es recuperar ese sentido. Pero insisto, lo que estamos recuperando no es el medio, que era producir cerveza, sino que lo que se generó con eso, ¿no? ¿Ya? Y además, de la forma brutal como esto acabó. ¿Ya? Porque aquí en el año 73, en septiembre del 73, ocurrió de manera dramática algo que se produjo en todo el país. Lo vivió un pueblo pequeño. Fue muy traumante, ¿eh? Yo estuve leyendo antecedentes y la gente quedó marcada por ese hecho. Nunca habían visto militares. No, nunca. Nunca. O sea, esto demuestra algo, claro, esto es más político lo que voy a decir, pero demuestra la concepción, yo diría, de dominación, por decirlo así, de copamiento militar con que se diseñó el golpe. Sí. Porque normalmente, claro, nosotros no teníamos la experiencia de otros países, pero normalmente uno cuando escuchaba, mire, cayó el gobierno del Perú, ¿qué hacían las Fuerzas Armadas? Se iban a la casa de gobierno, echaban al presidente y sacaban el cuento. Aquí no, aquí hay lugares como ejemplo como Lonquén, por ejemplo, donde murió mucha gente. ¿Ya? Esto no fue solamente Santiago, por decirlo, no fueron Valparaíso, no fueron las grandes ciudades, también ocurrió en el campo, ocurrió en los lugares más pacíficos. Y Limache era una ciudad muy tranquila. O sea, y eso hace que lo que ocurrió en la CSU tenga ese impacto que dices tú, ese impacto en el limachino de siempre. ¿Ya? Que probablemente no lo representa saliendo a protestar, no lo representa movilizándose, pero sí lo lleva incorporado en su fuero interno. Don Gabriel, si usted pudiera hacer un juego de imágenes, ¿no? ¿Cómo ese ícono, por decirlo de alguna forma, debiera representar en términos de proyecto o en términos de gestión o en términos de concepto esa sustancia que usted relata? Bueno, yo diría primero que este es un proyecto que no solamente desde el punto de vista físico, territorial, si ustedes quieren, debería representar la recuperación o darle valor patrimonial al sector donde está la fábrica, sino que al barrio. Correcto. ¿Ya? O sea, aquí hay que homenajear a la familia cervecera, su forma de vida, todo lo que hemos narrado. Y por lo tanto esto es una cuestión que no puede ser la fábrica misma,
O sea, si quieren hacer un museo, una fábrica misma, no necesitan hacer tanta cosa. Pero yo estoy diciendo de que eso no es recuperación patrimonial. Correcto. La recuperación patrimonial tiene un sentido mucho más profundo. Correcto. ¿No? Y por lo tanto hay que considerar el entorno. ¿Y cómo se configura el entorno en términos espaciales? según El su entorno, visión? el entorno es la población y la CCU a lo menos. Correcto. O sea, esas personas tienen derecho a recuperar la calidad de sus viviendas, a recuperar el entorno, porque insisto, era una comunidad, por decirlo de alguna manera, eso se fue forjando así, ¿no? O sea, lo era. Y Claro. lo sigue siendo, quizás, ¿no? No, porque como no está claro, sigue siendo, pero lo que se está tratando de recuperar, por lo que dicen, es es el edificio de la cervecería, Sí. transformándola en un referente de la cerveza, del Museo de la Cerveza, que puede ser a lo mejor un aporte, pero no lo transformen ese aporte como un proyecto de recuperación patrimonial, porque es parcial, no es el concepto, por lo menos que yo tengo, de lo que debe ser la recuperación, ya, lo que ustedes llaman el valorar, ¿no? el patrimonio, ¿no? Por eso yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es transformar eso en algo más allá de la cerveza, en un centro cultural. O sea, donde aquellas cuestiones y aquellos valores que tuvieron y se generaron durante la existencia del proyecto vuelvan a renacer. Y eso, don Gabriel, en términos de la gestión actual, digamos, ¿es compatible con una densificación alta? ¿Es No. compatible con un mall? ¿Es compatible No. con una placa de servicio? ¿Es compatible No, con no. a lo que, se lo digo porque es a lo que estamos acostumbrados hoy, digamos? Mira, ¿O A pudiera ver, ser compatible? pero de alguna mira, manera? yo voy a decir algo que a alguien le puede molestar, pero es que nosotros no hemos americanizado mucho. ¿Ya? O sea, hay formas de vida distintas. O sea, el que para muchas familias ir a un mall es un paseo, es porque el Estado, la sociedad, a esas familias no les ofrece otra alternativa. Correcto, correcto. ¿No? Y normalmente son familias que se encuentran con un contraste enorme, que es su propia realidad con la realidad que están viendo en las vitrinas, la gente que camina, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso genera insatisfacción social, sí, son seres humanos los que están ahí que finalmente sienten. Alguna gente cree que es odiosidad social, que es envidia, etcétera, y no es eso. Si la gente compara su propia realidad, su realidad familiar, individual, con lo que ve, ¿ya? Y eso es un proceso que el ser humano no se escapa, no hay nadie que se escape de eso. Uno podrá darle más o menos importancia, podrá racionalizarlo más que otros, pero al final ya, esto tiene que ver mucho con el temor, con los miedos, con aquellas cosas que nos inducen a actuar un poco a la defensiva, etcétera. Pero no es una manera de tener inclusión en una sociedad, que es el gran problema que tenemos en Chile, ¿no? O sea, el sentir que nuestra vida ya es como la tuya, como la del resto, y para eso el Estado tiene que ofrecer servicios, ofrecer oportunidades, ¿no? Porque claro, no vamos a impedir de que exista una tienda que venda artículos, por decir, de moda, caros, etcétera, etcétera, ni tampoco vamos a impedir de que haya personas que no tengan acceso a esos bienes, pero sí lo que podemos impedir es que esa situación no genere grados de infelicidad de las personas, y por lo tanto esas personas que no tienen acceso a otros bienes. Y eso tiene una expresión urbana. Claro, obviamente, si las ciudades donde en el territorio, las relaciones nuestras, que estemos aquí, qué sé yo, que los cabros vayan al colegio, de que uno pueda ir a un hospital y que no hagan diferencias porque yo tengo más o menos dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo tiene que hacer el Estado. Estamos frente a un de fondo, don Gabriel, quizás a un problema de valores en el planeamiento, en la planificación, más O allá, sea, digamos, de yo- los elementos yo- de los elementos funcionales o de la cuestión sistémica. Hay quizás una crisis en ese sentido en términos, digamos, de los valores, de lo ético. Mira, yo creo que no solamente estamos en el ámbito de la planificación, sino en general. Yo pienso que lo que estamos viviendo hoy día es, ¿cómo lo podría yo decir? Mira, lo que pasó el 11 de septiembre fue un tsunami. Cambió
si en Chile ha existido una revolución, ha sido esa. Por supuesto. Esa fue una revolución, nos cambiaron el mundo, ¿no? Y podremos intentar buscar las causas, en fin, todo eso naturalmente siempre es positivo hacerlo, pero lo concreto es que hay que reconocer, ¿ya?, que aquí cambiaron la manera de ser y nos transformaron en seres cada vez más individualistas, en creer que todo depende del esfuerzo de cada uno, ¿no? Y que aquellas personas que son más pobres, que son vulnerables, etcétera, dependen de ellas mismas para poder salir adelante, ¿no? Y claro, cuando el desarrollo económico empieza a chorrear, eso se produce, ¿ya? Pero se produce hasta un cierto límite que ya nosotros alcanzamos como país, Así es. ¿no? Pero sí en un límite que hace de que para poder reaccionar tenemos que comprender que tenemos que tener una sociedad más solidaria, ¿ya? En que lo que me pasa a mí le debe importar a los demás y lo que le pasa a los demás me debe importar a mí, ¿no? Entonces cuando tú me hablas, por ejemplo, de la planificación, claro que es así, porque ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, estas torres en Recoleta? ¿Recoleta o no Santiago? Son unas torres... Santiago Centro, los guetos verticales. Esa cuestión. Eso es el valor de lo individual. Porque es hasta despiadado. Claro, o sea, que le importa un comino. ¿Por qué? Porque las personas, ¿qué buscan? Resolver un problema de vivienda, que es muy legítimo. ¿Y qué es lo que hacen? Las oportunidades que tienen. Pero si las oportunidades que tienen estas características, ¿qué va a hacer esa persona? Entonces, cuando se hace la planificación, no se piensa de qué manera esas personas pueden resolver su problema de la mejor manera. Aquí nadie habla de tener, bueno, ahora un poco esto ha ido cambiando lentamente, de áreas verdes, por ejemplo, de tener servicios más cerca donde viven las personas, de tener espacios, ¿no? La pandemia ha mostrado a todo el mundo de que, claro, podemos estar en la casa, escondidos del bicho, ¿ya? Claro, no va a llegar a mi casa, ¿ya? Pero si yo vivo en una casa de 45 metros cuadrados, la pandemia del virus va a cambiar, porque a lo mejor no llega ninguno, pero me voy a volver loco. Sí. O sea, va a llegar igual, digamos, de alguna claro, manera. O sea, claro. Entonces cuando tú en el caso de la planificación territorial, lo primero es entender que el país necesita ser planificado. Y eso es un valor, por decir así, o si ustedes quieren, un instrumento, que hay personas que piensan de que eso es innecesario, de que las cosas se regulan solas, ¿ya? De que las relaciones entre las personas van buscando siempre, porque el hombre es un ser racional, por lo tanto va buscando siempre el equilibrio. Y eso no es cierto, porque la historia lo demuestra que no es así. O sea, si aquí no hay una función de los órganos del Estado que reflejen los valores y los principios que la sociedad en su conjunto quiere vivir, ¿ya? La cosa no funciona. Y eso pasa porque nosotros los ciudadanos entendamos de que no es posible construir un país fundado en el individualismo. En términos patrimoniales, el patrimonio no debiera ser una cosa que aflorara, digamos, por la buena voluntad de las partes, sino que debiera ser objeto de una política y objeto de planificación, propiamente. Pero es que lo que te estoy tratando de decir, porque ¿qué derecho tengo yo para destruir los que estuvieron detrás de mí fueron capaces de construir? Desde el punto de vista patrimonial estoy hablando, porque hay cosas que naturalmente se hicieron en el pasado que hay que hacerlas de nuevo, pero estoy hablando desde el punto de vista patrimonial, ¿ya? O sea, destruyamos todas las obras de Neruda, destruyamos todas las obras de Mistral y de los grandes, para salirme del tema patrimonial propiamente tal, porque total esas cosas ya nadie las lee, ¿ya? Pero hay una tremenda riqueza, ¿ya? De cómo se observaba la relación del hombre con la naturaleza, con su medio ambiente, y también en relación a lo estético, a la relación con la otra. Y esa forma hay que tenerla presente. Correcto. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué? Porque yo no soy un ente social, ¿ya?, que capaz de construir un mundo nuevo a partir de cero. O sea, yo tengo que entender que lo que soy hoy día es fruto de lo que sucedió ayer. Y el futuro va a ser fruto de lo que yo soy capaz de construir hoy día, ¿no? Por lo tanto, hay una dinámica, una dialéctica muy profunda entre lo que pasó en el pasado, lo que sucedió antes, en el ayer, a lo que me estoy viviendo hoy día y a lo que yo quiero proyectar en el futuro. Y eso es patrimonio. Correcto. Don Gabriel, ¿qué elementos destacaría usted o cómo usted se representa el paisaje cultural limachino? O el paisaje propiamente tal. ¿Cuál es la semblanza que usted se le viene a la mente? Mira,
Es una pregunta que tengo que pensarla un poco porque no tengo una respuesta así tan espontánea como la que tú te has dado anteriormente. Mira, yo partiría diciendo lo siguiente. La cultura no es solo la expresión de los artistas, de esos artistas que uno conoce, de los poetas que uno conoce, sino que proviene, eso es muy importante, no cabe la menor duda, pero proviene porque cada ser humano requiere para vivir, o construye, para decirlo de alguna manera, una expresión cultural. Porque nosotros no somos solo materia. Y de alguna manera uno busca... Es una cuestión filosófica, un martirio de siglos el que usted claro, coloca arriba de la mesa. Claro, pero te lo voy a decir de manera bien sencilla. Yo cuando me di cuenta, más allá de las cosas que uno lee, qué sé yo, sí, claro, me di cuenta de esto. Mira, yo cuando fui intendente la primera vez en Valparaíso, un día visitando una población en Nogales, entré a la casa de una señora que tendría unos 80 años más o menos, y vivía sola, y no recuerdo bien por qué me senté con ella en su living y me ofreció una taza de té. Y estábamos los dos solos, tampoco me recuerdo mucho por qué estaba solo, pero sí me recuerdo del hecho. Y de repente yo le digo, señora, ¿y usted qué hace en los ratos libres? Le pregunto porque mi mamá vive igual que usted, sola, y tiene más o menos la edad suya. Bueno, me dice las cosas de la casa, el aseo, y de repente escribe. Ah, escribe, le digo yo, ¿sí? ¿Y qué escribe? Bueno, escribo unos poemas, a veces escribo cuentos, a veces estoy triste y para sacarme la tristeza me pongo a escribir. Y yo le dije, bueno, ¿y los tiene guardados? Le dije. Sí, me dice. ¿Y me los podría mostrar? Bueno, al principio ya no quería. Bueno, al final fue a un ropero, sacó una caja de zapatos que tenía y tenía muchas cosas escritas y de repente le leí un cuento. Y yo le dije, señora, ¿y a usted nunca le ha gustado publicar? Ay, pero hijito, ¿cómo se le ocurre? Me dice, si estas son cosas mías, yo estoy toda avergonzada mostrándoselo a usted es una persona importante, me decía, y ya, no importa, le dije yo, déjenmelo ahí. Bueno, y cuando salí, me reuní con gente que tenía metida en la cultura y les dije, mira, ¿por qué no creamos un fondo de la cultura en Valparaíso para publicar estas obras? De personas que... Y ahí me di cuenta, y te das cuenta tú que hay cantantes, hay gente que escribe música, que pinta, ¿ya? etc. Y esa expresión aquí en Limache, si uno la revisa, es muy profunda. Sí. Es muy profunda. Yo tenía, por ejemplo, de subdirector de la Escuela 88 al profesor Barrera, que vivía en el Callejón Viva Chile. Y él era un poeta. ¿Ya? Entonces, yo pienso que cuando tú me haces esa pregunta, la verdad es que primero, yo te diría que la cultura está en la gente. Está en cómo se abre un espacio para darle importancia en la vida cotidiana a este tipo de cosas. ¿Ya? Y eso en Limache tiene expresión. Aquí, la Casa de la Cultura, aquí hay una persona que a pesar que no es de mi pensamiento social y político, que hay que reconocerle su esfuerzo por hacer esto, que fue Luis Minardi, sí, que fue un alcalde que se preocupó mucho el tema de la cultura y lo hizo con una expresión muy abierta, ¿no? En el sentido de darle espacio a escultores, ¿no? También hacían cursos de literatura, en fin, hacían cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, pero hay otra cosa que yo quisiera reivindicar en el caso de Limache, que es el paisajismo. ¿Ya? Porque a veces cuando estamos aquí precisamente en un lugar de este tipo, Limache ha ido perdiendo eso. ¿Ya? Está en una etapa de transición en que quiere ser como la adolescencia, así que no sabe qué hacer. ¿Ya? ¿Ya? Yo creo que Limache tiene que seguir el camino de ofrecer algo que sea auténtico, que esté en su historia, y eso volvemos al tema del patrimonio, o sea, sí, una ciudad tranquila, una ciudad ordenada. ¿Ya? Y ustedes ven, por ejemplo, se le ocurre instalar un supermercado justo sí, al lado de donde está la estación de ferrocarriles. Al límite de la zona de protección. Pero una gran el regulador, muy raro. Pero y después nos quejamos de que el Limache, una ciudad que pues, no tendría para qué tener estos problemas, va a empezar a tener problemas con gestión. Así es. Si les ocurre construir, esto ya tiene que ver con problemas bien prácticos, sí, más que con problemas patrimoniales, es construir un edificio en la avenida Urmeneta donde van a aumentar la densidad, ¿ya? Y la avenida Urmeneta va a quedar seguramente
unidireccional con el tiempo. 41 calzos de estacionamiento, 80 departamentos. Bueno, pero 80 departamentos significan 160 autos Así en el es, futuro. señor. Así ¿Sí? es. En todas partes va a ser así, ¿no? Así es. Entonces, esas cosas no se piensan, ¿ya? Entonces, estamos destruyendo, como te digo, lo que desde el punto de vista de la cultura significa en la vida de los pueblos, en la naturaleza, el ambiente, etc. Bueno, eso se me ocurre contestarte, no sé si te contesté la pregunta, pero... Sí, por supuesto. Don Gabriel, y en términos funcionales, y en términos del diálogo con la escala regional, y con otras escalas, porque ya no es posible hacer esas distinciones de manera tan radical, digamos. ¿Cómo debiera dialogar este Limache y su paisaje con estas otras fuerzas transformadoras del territorio que evidentemente se escapan de las manos locales y que tienen que ver con otros procesos y otras dinámicas más grandes, digamos, ¿no? O sea, yo creo que en primer lugar aquí hay una responsabilidad de las propias autoridades locales, ¿no? Porque demorarse lo que se han demorado Sí, en sacar un plan regulador es incomprensible, ¿no? De todas maneras. Y yo quiero decir con toda franqueza que los planes reguladores se demoran cuando hay cruce de intereses. Para que lo transparentemos. Sí, y porque claro, a una autoridad local le interesa el progreso y por eso lo entiende como cambio, como mayor actividad, como crecimiento, sí. Pero ese crecimiento material, eso es posible hacerlo. Si nadie está porque en Limache no se construyan más viviendas, ni tampoco que se construyan viviendas puras casas, sino que también tiene que haber departamentos, porque eso tiene la ventaja de tener densidades, ocupar mejor el territorio, no ocupar terrenos que son cultivables, que tienen otras condiciones. Pero hay lugar donde hacerlo. O sea, el plan regulador debe proteger una zona histórica mucho más amplia. Correcto. ¿Ya? Porque todo el mundo habla de Urmeneta. La Urmeneta es una bellísima avenida. Pero la avenida República en el otro pueblo también tiene las mismas características. Y mire cómo se ha llenado de condominios. ¿Ya? Sí. Y eso va a traer repercusiones en que los tiempos de viaje van a ser más largos, ya aglomeración de gente, las aglomeraciones de gente traen otras consecuencias, ¿no? O sea, no solamente de transporte, sino que también de seguridad pública. Y ahora sanitaria. Sanitario, en fin, hay de todo. Entonces esas cosas no se consultan, no se hablan, ¿no? En Limache hay una calle Centenario, por ejemplo, que es bien cortita, que también era muy tradicional, no tiene naturalmente la importancia patrimonial que uno está hablando de la campaña de Cervecerías Unidas, porque obviamente es más relevante, pero ahí hay esas pequeñas casas quintas donde vivía clase de sector medio, que siempre han vivido, ¿ya? Que claro, también pueden echarla abajo y hacer tremendos edificios, o lo que se ha hecho en la propia avenida República, como te decía, con espacios donde se han construido edificios, donde lugares de casas quintas, por ejemplo, han construido unas casas pegadas. Está ese edificio, ese famoso proyecto que bueno, ya está funcionando, que con el respeto a las personas que ahí viven, que está ahí en las cuatro esquinas, ¿no? Sí. ¿Ya? Que es como un manchón, así. O sea, ¿cómo a las autoridades no les va a preocupar una cosa de ese tipo? Que hay que relacionar y que necesitamos viviendas sociales, por Dios que se necesitan, ¿no? Pero hay maneras de resolver esos problemas. Don Gabriel, ¿cómo, si usted pudiera, disculpe, es un juego bien de imágenes, digamos, pero si usted pudiera narrar el pasado en esta escena, Aquí, ¿cómo la ve? ¿Cómo la evoca? que voy a tener que contar cosas que son secretos personales. Bueno. Pero vale, ¿eh? Pero también vale. No, pero vamos a sacarlo. No, yo te puedo contar que yo tenía una muy buena profesora, joven, relativamente atractiva para unos cabros chicos. No, pero eso siempre es así. Que una vez la vi pinchando, esto off the record. Entonces fue, no, pero fuera de broma, mira, la pérgola, hablando en serio ahora, la pérgola tiene un sentido, o tenía un sentido de congregación social, o yo te diría, de encuentro social. Porque aquí venía Limache entero, y venía gente de Quillota, venía gente de Villa Alemana, porque aquí había todos los fines de semana, había música para bailar. Este era el lugar que cada vez que uno salía del liceo llegaba aquí. Aquí era el lugar donde las familias venían a pasear, un poco lo que se hace hoy día. Pero, sí. Pero era un lugar donde había más actividad, más, yo te diría,
más entretenida en el sentido de que había actividad en que la gente podía juntarse, podía comunicarse entre sí. Si tú miras aquí, tú encuentras ahora puras personas aisladas, sentadas, están un grupo acá, otro grupo allá, etcétera. Cuando yo digo esto porque a mí me parece que el patrimonio y en general los espacios públicos necesitan de gestión. Sí. Y de gestión para que sea atractivo, para que la gente se una, converse, esté junta. O sea, no solo a la loza pelada, sino que programa. Claro, y eso es lo que hace falta, ¿no? Sí. Ahora, este lugar no solamente se usaba para eso, en el verano era muy importante porque aquí se hacían encuentros, por ejemplo, festivales. ¿Ya? Y venían los artistas de Santiago, los locutores que eran más conocidos, porque todo el mundo en ese tiempo escuchaba radio. Sergio, Javier Miranda. No, aquí por ejemplo Ricardo García, no estoy hablando de la época, Ricardo García que fue un gran disc jockey que todo el mundo lo escuchaba a las 10 de la mañana en Radio Minería, ¿verdad? Que tenía un programa que se llamaba Discomanía, ¿verdad? O sea, era ese tipo de gente venía, la gente que uno no las podía ver porque como no había tele, a eso me refiero, venían para acá, qué sé yo. Entonces era un lugar, como te digo, de encuentro. Y tenía esa cosa que también te decía hace un momento atrás, en el verano habían actividades culturales. ¿Ya? Venía la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, venían cantantes líricos, en fin. ¿Ya? Yo te diría que Limache naturalmente era mucho más pequeño que lo que era hoy día, no tendría en ese tiempo menos de 20.000 habitantes. Claro, ¿no? Y eso hacía que esto fuera muy relevante desde ese punto de vista. Y además, aquí en Limache había mucha actividad deportiva. Por ejemplo, ahí al frente hay una cancha que era la cancha del 88, ahí habían campeonatos de básquetbol, ¿ya? Con equipos que tenían importancia regional. Yo no sé si yo por lo menos no he escuchado de que el básquetbol esté en función aquí en Limache, ¿no? Sí, con el nivel que se tenía. Yo veo que los muchachos practican por su cuenta, claro. Digamos, y es mucha la juventud sí, que claro. se pone, pero claro, yo no veo una... O sea, no sé si... Pero en lo deportivo, por ejemplo, el fútbol, bueno, hoy día también es relevante el fútbol, pero aquí se practicaba hockey en patines, por ejemplo. ¿Ya? Había gente que hacía atletismo, por ejemplo, gente que corría maratón por aquí, ¿no? Entonces lo que yo te decía es que el Limache como que se ha ido perdiendo, bueno, pero la verdad es que es injusto decir que es Limache, yo creo que esto es una cuestión nacional. Se ha ido perdiendo la relación de las personas con los espacios públicos. Y creo que hay que rescatar la necesidad de que los gobiernos locales sean capaces de hacer gestión. Y la gestión no es solamente el espectáculo, ¿no? Sí. Porque aquí en el verano también se hacen unos encuentros, que la gente está como mirando, como observando. No, si la idea, yo por eso hacía esa definición de la cultura hace un momento atrás. La cultura la llevamos todos nosotros, de alguna manera. Somos actores, claro. A mí me gusta cantar, pero canto pésimo. Lo que usted dice es súper relevante. Yo, más allá de las preguntas, esto es una reflexión también, que es que la gestión cultural, como usted bien dice, está quizás desenfocada, ¿no? Pero además, pese al hecho de que está subvalorada. Uno ve las plantas municipales, ve el staff de los equipos, y son siempre como los venidos a menos del quehacer local. Creo que también ocurre a nivel regional, más allá de que hoy día hay una institucionalidad instalada para eso. Han habido avances, no me cabe la menor duda, pero estamos quizás en el tema de la cosa editorial, pero de poca promoción, de poca gestión, de poco incentivo, de poca intervención. Pero mira, aquí, ya que estamos hablando de cosas patrimoniales, sí. Aquí en Limache habían dos teatros, el Cine París y el Teatro Municipal, que se llamaba teatro porque alguien quiso decir que allá hay un teatro y acá había un cine, pero bueno, pasaban las mismas películas. ¿Eh? Y había un tipo que agarraba la diferencia estaba en lo siguiente, ¿ya? Sobre todo los sábados y domingos, pasaban las mismas películas y entonces ¿qué hacían? En el cine del otro pueblo partían con la película y aquí partían con lo que llamábamos nosotros los agregados, ya que eran cuestiones cómicas, sinopsis, las películas que verían, qué sé yo. Entonces, mientras se desocupaban los 2, 3 o 4 primeros rollos de allá, aquí se estaban pasando los agregados. Entonces partía un tipo con bicicleta y se llevaba para acá y se llevaba los agregados para allá.
Ya, pero la gente iba al teatro, sobre todo los fines de semana. Yo vivía al lado del teatro municipal, ya, y siendo niño, yo veía pasar la gente los días domingos, por ejemplo, como una ceremonia. Era como cuando la gente iba a votar. Cuando iba a votar se ponía terno. Mi padre, por ejemplo, se duchaba en la mañana, el viejo se ponía la corbata, ya, y salía a un acto republicano. Bueno, todas esas cosas se han perdido, está bien. Pero lo que no se puede perder, hablando de la cultura, es que la gente no tenga acceso al cine. Aquí en Limache no hay un lugar donde hacer teatro, donde ir a una obra de teatro. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas buenas que se hacen en la calle. Sí, sí. Sí. El concierto, por ejemplo, que organizó el gobierno regional y que organiza el gobierno regional se hace al aire libre. La última que yo vine por lo menos fue al frente del municipio. Pero esos no son lugares donde se puede, yo te diría, captar en toda su dimensión la belleza de una obra musical, ¿no? O sea, todas las ciudades tienen un teatro, a lo menos es como tener un cuerpo de bomberos. Claro que sí. ¿No? O sea, el cuerpo de bomberos tiene buenos edificios, qué sé yo, pero se necesita tener ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es un problema de infraestructura entonces? Bueno, también lo es de infraestructura, sin duda. Mira, el tema de la cultura, o sea, ya que me estáis preguntando de la infraestructura, no es solamente estas cosas que uno ve aquí en el teatro, que yo te decía, sino que también en las juntas de vecinos, los barrios. Correcto. Es como, yo creo que el deporte y la cultura son dos actividades, y también en parte la educación, que la deberíamos llevar a los barrios. ¿Por qué te digo este tema de la educación? Porque se está produciendo un fenómeno en la sociedad que también ayuda a esta disociación social que hablábamos hace un momento atrás, en que los adultos mayores están entrando a una etapa de un analfabetismo moderno. Sí, claro. ¿Ya? Y no solamente porque les cuesta usar el computador, el teléfono, qué sé yo, ¿ya? O de entender los cambios que se producen en la ciencia, etcétera, ¿ya? Sino porque se está produciendo un problema de lenguaje. ¿Ya? Que, bueno, siempre ha habido problemas entre las generaciones de lenguaje, o sea, los cabros siempre inventábamos cuando éramos cabros palabras nuevas o dichos nuevos, pero ahora son los conceptos los que están cambiando. Por ejemplo, voy a poner un caso que a mí me llama la atención, el concepto de la familia. Nosotros entendemos la familia, sobre todo los más viejos, como el formado por un hombre y una mujer que se casaron, que tuvieron hijos, ¿ya? Y que tienen por ese hecho un grado de pertenencia a los hijos. Pero ese concepto ha ido cambiando. Sí, claro. ¿Ya? Hoy día existen otros tipos de familias. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y cómo enfrentamos ese cambio? Para los adultos mayores es tremendo, porque primero la familia tiene un significado muy acotado, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando con el tiempo. La solución a eso a lo mejor es poner un nombre distinto a todo otro, ¿ya? Para que se entienda que son diferentes, no sé. No, a mí no me gusta eso, porque yo creo que el concepto de familia tiene que ver con un concepto de comunidad más que con una relación consanguínea o que se produce cuando hay un matrimonio, ¿no? Pero bueno, pero lo que quiero hacer ver es la importancia de trasladar ese tipo de actividades no solamente a las cosas multitudinarias, como la que estábamos hablando hace un momento atrás, con un concierto aquí, un concierto acá, qué sé yo, sino que también en la vida, como te digo, del vecino, en la vida de los barrios, que está muy mirada menos. Sí, de todas maneras. Don Gabriel, una última, no sé si pregunta, pero más bien una última invitación a mirar el pasado. ¿Era Limache una ciudad con industria de manera significativa? ¿Había un paisaje industrial en algún momento? ¿Lo hubo más allá de la CSU o de Parma? Usted me hablaba de la industria Merelo. Yo tengo la impresión de que hubo actividad industrial en alguna escala menor, pero que de alguna manera esa conciencia, esa memoria se fue perdiendo. La gente pareciera no tener ya recuerdos de eso. Tengo esa impresión, a lo mejor estoy equivocado, no lo sé. Bueno, a ver, en Limache había actividad agroindustrial importante. O sea, Purina, por ejemplo, era una industria que estaba cerca de la CSU.
en Olmué, que en ese tiempo Sí, era de Limache, se independizaron después. sí, claro. Había una fábrica de cordeles, que todavía, yo entiendo que todavía está, no estoy seguro, pero hacía cordeles para los barcos. ¿Sí? Estaba Merelo, que yo creo que es un gran ejemplo Sí, de, claro. una empresa familiar. Tú sabes que las empresas familiares son re difíciles que duren más de la tercera generación. Sí, Y ahí yo creo que esa también es un factor de reconocimiento de todas patrimonial, maneras. ¿no? Lo que ha hecho la familia Merelo es una obra tremenda. Y han conservado un Ya entorno, el entorno han hecho una conservado, gestión claro, ahí, ¿no? sí. Yo creo que eso es bien interesante. Ahora, decir de que Limache vivía o la actividad económica sin restar la importancia de la industria que había aquí, salvo la CSU, que tenía un impacto nacional, o sea, ellos vendían al resto de Chile, qué sé yo, o de Limache. Decir de que Limache dependía o era el factor más importante desde el punto de vista estrictamente económico o del empleo, yo creo que es una exageración, porque el empleo que más se daba era en agricultura. Por lo tanto, si uno quiere ver la historia industrial, ¿no? Hay que fijarla con ese parámetro. Ahora, lo que pasa es que era la que más generaba más actividad indirecta desde el punto de vista económico, ¿no? Por el hecho de que los trabajos en la industria era más estable, por lo tanto la gente tenía más posibilidades de gastar, de consumir, qué sé yo. La gente de la agricultura pasaba por periodos en que las condiciones eran más complejas, porque no era la época de cultivo. Limache era muy dependiente de plantaciones o de actividad agrícola muy manual, ¿no? En fin, ¿no? Y por lo tanto los salarios no eran buenos, ¿no? En mi tiempo, yo cuando llegué a Limache, una de las cosas que más me impresionó fue ver gente caminando a pie pelado, por ejemplo. Yo nací en Talcahuano, por lo tanto Talcahuano era imposible andar a pie pelado en esos entonces porque llovía mucho, después dejó de llover, pero entonces yo te diría que si uno lo mira en el conjunto de Limache como actividad económica, no, pero sí te puedo decir que volviendo a la CSU, que la CSU era una actividad industrial que tuvo una relación con la ciudad muy estrecha, ¿no? Por las razones que hablamos anteriormente, ¿no? Y eso hace que la CSU sería como el símbolo, ¿no? de la actividad industrial de Limache. Se lo comento porque tuve oportunidad de leer una publicación muy interesante que se llama Industria, Familia y Trabajo del Ministerio de la Cultura, que reúne, afortunadamente reúne relatos, ¿ah? No hay un intermediario narrando por otro, más un conjunto de imágenes. Y la impresión que me formó era que estaba muy presente en la narración de la gente un profundo temor a la pobreza y un profundo temor a la miseria, por supuesto, y de alguna manera eso estaba representado en la actividad agrícola. La mayoría de las personas que narran ahí eran personas que habían ingresado a la industria después de haber vivido una experiencia en la infancia, quizás, ¿no? De vida y de labor agrícola, con el conjunto de consecuencias que eso tiene. Y de alguna manera esto representaba una especie de salvación. Sí. ¿Ah? Y además, todos de alguna manera cuentan y se fijan en el hecho de que los trabajadores, la misma fábrica, tenían una relación con el cambio y estaba dada por el intercambio, la gente hacía mucho trueque. Me llama la atención de alguna manera el dibujo de esos dos mundos y esa de alguna manera frontera que simbólica, por supuesto, que se establece de una suerte de no quiero decir estancamiento, pero una especie de aislamiento de gente que vivía en relación a la hacienda esta donde están los laureles, La hacienda ahí. la hacienda Isma, y lo que representaba la industria, que era dinámica, trabajo, salario, seguridad. Sí. No, por eso te decía yo que cuando yo te decía en la respuesta anterior, si uno lo mira desde el punto de vista económico general, la gran mayoría de las personas no trabajaban obviamente en la industria, eran en los campos, ¿no?
y las aspiraciones eran precisamente las que tú señalas, de trabajar en la SOCEU era estatus, Claro. ¿no? Para decirlo así, ¿no? O sea, yo trabajo en una compañía importante, en fin. Yo te diría que los sectores medios o aquellos que podían entrar a terminar el liceo, por ejemplo, la aspiración era entrar al Banco del Estado. Claro. ¿Ya? O algunos a trabajar en el sistema educacional. Lo digo por la experiencia de mis compañeros, muchos fueron inspectores, estudiaron pedagogía básica o secundaria, y se quedaron, esas eran como las cosas que a la gran mayoría motivaban. Los menos pensaban en ir a estudiar ingeniería, estudiar medicina. Ya era un mundo mucho más restrictivo que el que había ahora, ¿no? A la universidad era difícil ingresar. No solamente porque había, entre otras cosas, un costo, que era el que hablábamos hace un momento atrás, había que viajar todos los días en tren, ya había que tener plata para que uno pudiera almorzar. O sea, ya. de partida. Claro, O sea, sí. entonces no era tan fácil para familias de escasos recursos, por mucho que el hijo tuviera condiciones, ¿no? Que en mi curso en el liceo había muchachos con extraordinarias condiciones, pero que no la podían desarrollar porque había una limitación de pobreza, claramente. ¿Ya? A pesar que la universidad era gratis, ¿no? Entonces yo te diría que eso que tú me dices era así, o sea, los niveles de pobreza que habían en el campo eran enormes, y no solamente pobreza económica, ¿ya? O sea, había mucho analfabetismo, yo diría que era una especie de esclavitud, ¿ya? Entre los latifundistas, los dueños de las tierras, con respecto a sus obreros, a los obreros agrícolas, ¿no? Al campesinado. ¿Ya? Y como en todas las cosas, dentro de esa pobreza había también mucha riqueza. Esa riqueza que uno cree que no existe, ¿ya? Pero sí existe en esos sectores, ¿no? Bueno, y esa fue una de las causas que dio origen a la reforma agraria, Sí, claro. ¿no? Para poder resolver un problema que era tremendamente complicado. Las campañas de alfabetización que se hacían en aquello entonces, o sea, nosotros en el Liceo Limache participábamos haciendo clases, enseñando a leer a la gente, ¿ya? Había un sentido, yo te diría, mirado desde ese punto de vista, mucho más, yo te diría, colaborativo para poder avanzar en soluciones como de los problemas que te estoy hablando. En Limache, por ejemplo, los sistemas de salud eran, o sea, lo que tenemos hoy día es una maravilla, pero lo que había en ese entonces, en comparación a lo que había entonces, la gente tenía que ir a Quillota, o tenía que ir a Quilpué, o tenía que ir a Valparaíso, ¿ya? Entonces, Limache era un mundo, una ciudad que vivía de cierta gloria de comienzos del siglo, cuando había actividad minera, cuando habían cosas de ese tipo, que hizo que el ferrocarril llegara aquí, en fin. Ya, pero eso se fue perdiendo en el tiempo, ¿ya? Y como tú bien decías, los temores a la pobreza era una pobreza, sí, yo diría un tanto distinta a la que uno observaba, por ejemplo, en los campamentos. Las casas eran de adobe, eran oscuras. Yo te diría, yo no diría que había tanto problema, por ejemplo, de acceso a la comida, porque la gente normalmente estaba en el campo, pero sí tú veías gente a muy mal traer, vestida, gente que se usaba mucho la ojota, también había gente apipelada, o sea, tú veías, eso que tú hablas de la pobreza se veía en esos aspectos. Había, por ejemplo, muchas casas sin alcantarillado. Sí, había problemas sanitarios. Yo estudié en la escuela 92, que tenía 4 letrinas, ¿ya? Y ya había que espantar las abejas cuando uno con la época. O sea, por eso te digo, era un mundo muy distinto al de ahora. Pero sin embargo, yo te diría que dentro de esos males, por decirlo de alguna manera, había sí un pueblo que era tranquilo, un pueblo que era delincuencia había muy poca, ¿no? Nosotros dejábamos la bicicleta estacionada frente a la casa, día y noche, y no pasaba nada, ¿no? Era un pueblo que tenía esas, yo te diría, falencias, pero también tenía riquezas, y muchas. No sé, don Gabriel, si usted quisiera agregar algo No, más. te voy a contar nada que ver, pero esto lo voy a pagar porque es que a mí me encanta mucho Limache. Yo creo que es una ciudad, bueno, yo viví los momentos más encallados de mi vida, porque aquí conocí a mi mujer, en fin, toda esa historia, pero más allá, yo cuando están exiliados en Alemania, una vez le dije a los alemanes, ustedes cuando yo vuelva a Chile los voy a invitar a una ciudad que es comparable con Florencia,
con París y con Viena. ¿Y qué le dijeron los Entonces, colegas? ¿de qué me estáis hablando? Mira, ¿cuáles son las 3 características que tienen esta ciudad? Y Budapest. Bueno, pero te voy a ayudar. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa por el medio de la ciudad? Un río, ¿no sé? Bueno, Limache tiene un río. ¿Y qué es lo que hace el río? ¿Qué sé yo? Pues, dilo tú ya. Divide la ciudad en 2 partes. Por ejemplo, Budapest. Un sector se llama Buda y el otro se llama Pest. Aquí tenemos San Francisco de Limache y Limache. ¿Y qué hay sobre el río? Un puente. Nosotros tenemos un puente. Como el Puente Vecchio, por ejemplo, Flores. Así que somos igualitos que todas esas ciudades. Y resulta que un día a uno de mis amigos se le ocurrió venir. Y me dijo, muéstrame tu famoso río. Y ese día, como era verano, además no pasaba agua ni por casualidad. Estaba todo seca la cuestión. El puente era un puente en ese tiempo era un puente de una vía. O sea, tú tenías que esperar para que pasara. Claro, sí, sí. Pero bueno, podríamos algún día ser como esas ciudades si tenemos las 3 atributos, es cuestión de desarrollarlo.